a la sesión de hoy. En la sesión de hoy, pues estaremos haciendo un recuento muy breve de los conceptos que hasta ahora hemos visto en costos y vamos a empezar a hablar de la clasificación de costos de acuerdo a su comportamiento en la producción, de acuerdo al volumen de la producción y vamos a darle orientaciones para el desarrollo de la guía 26, que es la guía que estamos desarrollando. Bien, comparto con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, esta presentación, si no estoy mal, ya ustedes la tienen. La idea es que la desarrollemos toda para poder desarrollar la guía completamente. Bien, entonces habíamos hecho la clasificación de los costos de acuerdo a los elementos que hacen parte del producto y decíamos que teniendo en cuenta esa clasificación, podíamos hablar de materiales, de materia prima, ¿sí? De mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. Esos tres elementos son los elementos principales de todo producto, ¿sí? Y que hablábamos que al interior de la empresa, como lo veíamos también en el taller, lo podemos clasificar los materiales entre materia prima directa y materia prima indirecta, dependiendo de la fácil identificación o visibilidad que tengamos de la materia prima dentro del producto. La mano de obra, pues hacemos referencia a ese esfuerzo físico que realizan los operarios, las personas que tienen que ver con el trabajo en la producción. Y también hacemos esa clasificación, mano de obra directa y mano de obra indirecta, entendiendo que mano de obra directa, pues, es los operarios propiamente dicho, los que trabajan con la maquinaria, los que desarrollan los diferentes procesos productivos en los diferentes departamentos de producción que tiene la empresa. Y la mano de obra indirecta, que hace parte de los CIF, de los costos indirectos de fabricación. Ahí están las personas que trabajan en la planta, pero no tienen injerencia directa en la producción. Poníamos el caso, por ejemplo, de la gente de control de calidad, etc. En cuanto a los materiales directos, recuerden que decimos que es el que se puede asociar e identificar fácilmente con el producto y realmente representa el costo más alto, ¿sí? De hecho, el material directo siempre va a ser mucho más caro que el material indirecto. Y en cuanto a los materiales indirectos, pues decíamos a nivel de clasificación contable, que hace parte de todos esos elementos, accesorios y suministros que se necesitan para terminar el producto, para darle la apariencia al producto. Hacen parte de los costos indirectos, sí, toda vez que si bien es cierto, muchas veces no es fácil identificarlos dentro del producto, sí se necesita de ellos para que el producto esté terminado. En el ejemplo que colocábamos en la sesión pasada, veíamos, por ejemplo, las puntillas, los clavos, el pegante, cuestiones así, que de pronto no los identificamos fácilmente en el producto y quizás hasta ni nos es fácil establecer qué cantidad de cada uno de ellos se necesita exactamente en cada producto, pero están dentro del producto y hacen parte integral de él para poderlo terminar. Los CIF, costos indirectos de fabricación, decíamos que hace parte de todo ese grupo de costos que se utilizan para acumular materiales indirectos, manos de obra indirecta y todos los costos indirectos de la fabricación. Allí decíamos que, por ejemplo, están los servicios públicos, pero recuerden, los asociados directamente a la planta de producción. Y les decía que muchas empresas industriales, para facilitar la identificación de los CIF, lo que se hace es que se utilizan medidores separados.
contadores de energía separados, contadores de agua separados, medidores de gas separados, si es el caso, por ejemplo, de una panadería, ¿sí? Una cosa es la medición de gas que se utiliza para la maquinaria industrial de fabricación de panes, ¿sí? Hornos, etcétera, y otra cosa es el consumo de la parte administrativa o del hogar, si funciona en una casa, del gas domiciliario. Allí, esa es una forma de identificar un poco más fácilmente ese tipo de costos indirectos de fabricación. Dentro de esa clasificación de los costos, tenemos que hablar de los costos de acuerdo al volumen. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican por su comportamiento, que son fijos, variables o mixtos, y también de acuerdo al volumen. Entonces, los tres elementos del costo, recuerden, los clasificamos los materiales y la mano de obra en directa e indirecta. Los materiales directos ya saben que contablemente van al 1405. Los materiales indirectos contablemente van al 1455, grupo de inventarios, subcuenta de suministros, materiales y suministros. La mano de obra también la clasificamos en directa e indirecta. La directa va al 7205. La indirecta va a los CIF en el 73. Vamos a mirar ahora cómo se clasifican los costos de acuerdo a la relación que tienen con la producción. Ahí es necesario que establezcamos una pequeña diferenciación. Esa diferenciación de la que vamos a hablar, a la que vamos a hacer referencia con respecto a la clasificación de los costos con la producción, tiene que ver en la forma como se agrupan. Y ahí hablábamos eh, de los costos primos y de los costos de conversión. Los tres elementos del costo, nosotros podemos agruparlos de acuerdo a su relación con la producción. Y decíamos que los costos primos, sí, es la sumatoria de materia prima directa y mano de obra directa, los elementos directos. Y decíamos que primo, o se conocen como primos porque son los costos principales. De hecho, esos dos elementos del costo, la materia prima directa y la mano de obra directa, son los elementos del costo que tienen mayor importancia en cuanto a valor en la producción. Por eso se le conoce como costos primos. Y cuando agrupamos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, ahí estamos hablando de los costos de conversión. Entonces miren que los tres elementos del costo, especialmente los directos, yo los puedo agrupar para conformar costos primos y costos de conversión. Es importante que tengamos en cuenta este concepto porque en los talleres que vamos a mirar hacen referencia a ellos y ustedes tienen que saber identificar qué hace parte del costo primo y qué hace parte del costo de conversión.
La otra clasificación que tenemos es la clasificación de los costos de acuerdo a su relación que tengan con el volumen de producción, quiero decir. Y en clases presenciales anteriores les decía que la producción tiene una característica y es que a mayor volumen producido, el costo tiende a disminuir. Sin embargo, hay unos costos que sin importar el volumen de producción, es decir, sin importar la cantidad que se produzca, no varían, se mantienen fijos. Hay otros que son variables. Estos costos variables pues están en función del volumen de producción que tengamos. A mayor producción, mayor costo variable. Menor producción, menor costo variable. Los fijos no tienen nada que ver con el volumen de la producción. Se mantienen fijos, bien sea que la empresa vaya a fabricar 100 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades, el costo es el mismo. Y es importante conocerlos, identificarlos, porque esto nos sirve primero para conocer el costeo unitario. Recuerden que al final lo que necesitamos en costos es tener medidas de eficiencia y desempeño que me permitan producir al más bajo costo, ¿sí? Y la mejor forma de saber cuánto me cuesta la producción de una unidad es tener bien identificado cuáles son mis costos fijos, mis costos variables. Existen también otros costos que tienen un comportamiento de un poquito de ambos, por decirlo de alguna manera. Una parte de estos costos es fija y otra parte de estos costos es variable. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, los variables, decíamos, son aquellos que cambian directamente proporcional a la producción. Mientras más se produzca, más aumentan los costos y el costo unitario va a permanecer constante. Algo importante, en normas internacionales de información financiera, en NIF, hablando del tema costos, se maneja el costo estándar. ¿Qué quiere decir el costo estándar? Que todas las empresas deben tener estandarizado el proceso de producción para saber con anticipación cuánto es el costo unitario. ¿Sí? Eso es el costo estándar. Ya la empresa tiene estandarizado las cantidades de materia prima que necesita, tiene estandarizado las cantidades de horas hombre que necesita, tiene estandarizado los CIF para producir 1000 unidades y que cada una me salga costando 100 pesos, por ejemplo. Eso es el costo estándar. Ahora, el costo unitario va a permanecer constante. Lo que va a aumentar es el costo variable. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué tan grande o qué tan bajo sea el volumen producido. Para las empresas industriales, realmente no es una buena medida de desempeño encender la maquinaria para producir poquito. Las empresas industriales realmente necesitan encender las maquinarias para producir bastante, ¿sí? Porque a medida en que la producción es más grande, pues se hace mayor aprovechamiento de los costos fijos. Los costos fijos, si tú produces 100 unidades, tienen un valor y si produces 1000 unidades, tienen el mismo valor. Entonces, es importante que las empresas no desperdicien o hagan buen uso de sus recursos, hagan uso eficiente de sus recursos. Ejemplo de costos variables. Si los costos variables de los materiales directos son 100 pesos por unidad de producción, cada vez que la producción aumenta, el costo variable de material directo se incrementará en 100 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Claro, el material, la materia prima, podemos, podemos ponerlo como ejemplo de un costo variable. A mayor producción, mayor cantidad de materia prima necesitaremos.
a mayor volumen de producción, a mayor unidades de producción, voy a necesitar mucha más materia prima. Y se supone que si mis costos están estandarizados, en la medida en que yo aumente la producción, en esa misma proporción, me deben crecer las necesidades que tiene la empresa de materia prima. ¿Sí? Eso es lo importante de que la empresa tenga estandarizados los costos. Estandarizados los costos quiere decir que los tiene presupuestados, que sabe de antemano cuánto necesita de cada uno de los elementos del costo para hacer su producción. Existe algo, de un momentico aquí, le damos ingreso a unos compañeros que están en la sala. Ok, listo. Existe algo que conocemos como el rango relevante. El rango relevante como tal es, digamos, ese intervalo en la producción entre los cuales el costo fijo y los costos variables permanecen constantes. Tiene que ver con lo que les estaba diciendo de estandarización. Eh, Hay momentos en la producción en que, a pesar de que tienes un volumen preestablecido y puede aumentar o puede disminuir un poquito, los costos fijos totales y los costos variables por unidad siempre van a ser los mismos. La empresa lo debe tener establecido, ¿sí? Insisto, la mejor forma para que una empresa tenga control de sus costos es tener costo estándar, es tener estandarizados sus costos. Este es el comportamiento de los costos variables para el material directo. Este es un gráfico cartesiano, ¿sí? En donde nos muestra en el eje horizontal la producción y en el eje vertical el costo del material directo en pesos. La línea azul que representa el costo variable total, bueno, no sé si alcanzan a ver el color, ya se la señalo. Esta línea azul nos muestra el comportamiento del costo variable total. Como pueden ver, a medida que va aumentando la producción, en ese mismo sentido va aumentando el costo de la materia prima en pesos. Sí, esto es lo que llamamos un costo variable. Ese es el comportamiento de los costos variables. Una línea con tendencia creciente a medida que la producción avanza. Si queremos ver o identificar eh, cuáles son mis costos variables o cómo se comportan, este gráfico nos va a ayudar. Mayor producción, miren que aumenta la producción, aumentan los costos. Quiere decir que si buscamos los puntos en el plano cartesiano, cuando produzco 1 me cuesta 100, cuando produzco 2 me cuesta 200, cuando produzco 3 me cuesta 300 y así sucesivamente. Ese es el comportamiento de los costos variables, tal cual como están en la gráfica, en el plano cartesiano, pues así se comporta eh, todos los costos variables. En este caso, para el ejemplo, la gráfica nos está mostrando el comportamiento del material directo. Recuerden que el material directo es uno de los elementos del costo que más representativo es dentro del costo total. Bien, así como tenemos los costos variables, tenemos los costos fijos. La definición de costos fijos, muchachos, es muy sencilla, ¿sí? El costo fijo total va a permanecer constante, mientras que el costo fijo por unidad va a variar por la producción. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a poner como ejemplo un costo fijo. Si estamos trabajando, si nuestra bodega de producción es arrendada,
un costo indirecto de fabricación fijo. Pongan que pagamos 10 millones de pesos mensuales por el arrendamiento de la bodega donde tenemos la producción. Ese es un costo fijo. Todos los meses se pagan 10 millones de pesos. Es un costo indirecto de fabricación. Hace parte de los servicios o de las erogaciones, salidas de dinero que necesitamos para la producción. El costo fijo total de 10 millones siempre va a permanecer constante durante todo el año, pero el costo fijo por unidad va a variar. Por ejemplo, si en un mes yo produzco nada más 100 unidades, yo tengo que tomar los 10 millones de pesos y lo divido entre las 100 unidades. Los 10 millones de pesos, perdón, y lo divido entre las 100 unidades que produje ese mes. Ese valor me va a salir un costo alto. Pero si yo al mes siguiente produzco 10.000 unidades, el arriendo, que es un costo fijo, me toca dividir los 10 millones de pesos que pago entre las 10.000 unidades que produje. Entonces, fíjense que el costo fijo total, 10 millones, va a permanecer constante, pero el costo fijo por unidad va a aumentar o a disminuir dependiendo de cuántas unidades produzca. Por eso decíamos, para una empresa es más rentable producir bastante que producir poquito, porque cuando produzco bastante, todos esos costos fijos, ¿sí? Que me van a permanecer constantes durante toda la producción, se disminuyen en el costo fijo por unidad. Mientras más produzca, cada unidad asume un pedacito, un poquito de ese costo fijo grande que estoy pagando, ¿sí? Imagínense ahora que la empresa en un mes no produzca. ¿Qué pasaría allí con el costo fijo total? Tomando el ejemplo del arrendamiento de la planta de producción. ¿Qué pasaría allí si la producción es cero? Si ese mes no fabricamos nada. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Eh, bueno, a mi parecer sería de igual manera, aunque no haya producción, como usted lo dice, hay que pagar el arrendamiento y eso sería como una pérdida para la empresa. Totalmente, totalmente. Recuerden que el comportamiento de los fijos quiere decir que se produzca o no se produzca, se venda o no se venda, se preste el servicio o no se preste el servicio, ese costo hay que pagarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? Pagar ese costo fijo sabiendo que produjo una gran cantidad de unidades y que voy a recuperarlos cuando lo venda, o pagar ese costo fijo produciendo poquito o no produciendo. Siempre va a ser mejor producir bastante para efectos de reducción del costo fijo unitario. ¿Sí? Aquí está el ejemplo. Supongamos que el alquiler de una bodega es de 20 millones, 20.000 anuales, dice el ejercicio. Si está entre 5 y 14 unidades y 15. Si se espera que si se espera que la producción sea menor de 5 unidades, se puede alquilar una bodega de menor valor. Aquí es donde juega mucho lo que conocemos como el uso de la capacidad instalada. De pronto yo arrendé una bodega de 10 millones mensuales para la producción y no necesito producir 1.000 unidades mensuales. No necesito producir 1.000 unidades mensuales porque no tengo mercado para vender esas 1.000 unidades. De pronto con 300 a 500 que fabrique estoy bien. Ahí es donde los gerentes de la empresa, las personas que están al frente de la dirección y administración de la empresa, tienen que tomar una decisión de decir, hombre, nosotros estamos pagando muy caro el alquiler de una bodega que no la estamos aprovechando en su totalidad, porque estamos pagando 10 millones y realmente nosotros no necesitamos producir tanto para
ser el mercado, ¿sí? Ahora, eso que el ejercicio me dice, si está entre 5 y 15 unidades, es lo que llamamos la producción estándar de la empresa. O sea, yo necesito esta bodega de 10 millones de pesos, pero como mínimo tengo que producir entre 7.000 y 10.000 para que el costo valga la pena, para que el costo que me va a absorber cada unidad, sí, sea un costo bajo. Si yo nunca voy a producir 5.000 unidades, sino ya más necesito decir 1.000, 2.000, pues de pronto no necesito pagar un costo fijo tan alto, ¿sí? Puedo arrendar una bodega de menor valor. Miren entonces que el costo fijo no guarda relación con la producción, no tiene ninguna relación con la producción. Produzcas 1, produzcas 1.000, produzcas 10.000 o no produzcas nada, tienes que pagarlo siempre. Gráficamente, el mismo plano cartesiano, pero esta vez para los costos fijos. Aquí tenemos, en el eje de la X, tenemos la producción, en el eje de la Y, el eje vertical, el costo el costo fijo en pesos. En este caso, costo fijo del arrendamiento de la bodega. Tenemos un rango relevante, ese rango en el que los fijos y los variables permanecen constantes. Miren que si yo fabrico 5.000 unidades, 100.000 unidades o 15.000 unidades, perdón, si yo fabrico en 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 unidades producción, el costo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Siempre va a ser el mismo. Si fabrico hasta 20, el costo fijo va a aumentar, pero cuando yo fabrico, por ejemplo, 15.000 unidades, es mucho mejor que fabricar 5.000, porque todo este costo, de aquí hasta aquí, que está en pesos, pónganle 20 millones de pesos, utilizando esta cifra, los van a absorber estas 15.000 unidades. O sea, el costo unitario fijo o el costo fijo por unidad disminuye. No es lo mismo que 5.000 unidades producidas me asuman 15 millones de pesos a que 15.000 unidades producidas me asuman 20 millones de pesos. Esta es la explicación gráfica de por qué en los costos fijos siempre va a ser mejor producir bastante que producir poquito. Porque si produces poquito, igual te va a tocar asumir un costo muy grande. Si te va a tocar asumir un costo grande, pues produce bastante. Miren que la diferencia entre producir 5.000 y producir 10.000 en cuanto a costos, no, producir 5.000 unidades o producir 15.000 unidades, la diferencia en cuanto a costos, la variación no es mucha. Ahí es donde la empresa dice, ¿qué prefiero? ¿Producir poquito y pagar un costo fijo alto o producir bastante y pagar el mismo costo fijo? La respuesta siempre va a ser producir bastante y asumir siempre el mismo costo fijo. Ahora, el ejemplo que nos daba la diapositiva. Si de pronto en algún momento el rango de producción de la empresa no es este, o sea, nunca vamos a necesitar producir más de 5.000 unidades porque no tenemos mercado para 5.000 unidades. Asuman que este no lo vamos a usar. Miren que estaríamos, si yo produzco 1.000, 2.000, 3.000
4.000 o 5.000 unidades, siempre voy a pagar 15 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué es mejor producir para esos 15 millones de pesos? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 unidades. Cinco mil unidades. Siempre utilizar el tope máximo. Lo ideal sería siempre utilizar el tope máximo para que entonces cuando yo calcule el costo fijo unitario, diga 15 millones entre 5.000 unidades. Eso va a ser el costo fijo por unidad. Si fabrico 1.000, sería 15 millones entre 1.000 unidades. ¿Sí ven? Sería un costo fijo muy alto por unidad. Lo ideal es siempre utilizar el rango máximo de producción. Es lo que llamamos uso de la capacidad instalada. Preguntas hasta el momento. Yo, instructor. Cuéntame bien. Bueno, valga la redundancia. Está claro que el costo fijo nunca va a cambiar, pero hay casos en los que el costo fijo puede cambiar. Sí, sí, claro. Por ejemplo, y es buena tu pregunta, porque es que el costo fijo, a pesar de que su nombre es fijo, uno siempre tiene que estarlo monitoreando. ¿Sí? Te pongo varios ejemplos. El primero es el del arriendo. Ese valor que yo les estoy dando es el arriendo de este año. Pero para mi planeación de producción del otro año, yo no puedo planear que el arrendamiento me sigue costando 10 millones de pesos, ¿cierto? O inclusive, supongamos que yo arrendé la bodega en abril del año pasado. Por norma, los arriendos pueden incrementarse anualmente con el IPC, con el índice de precio al consumidor. Yo hoy estoy pagando 10 millones de pesos. Marzo, el otro mes de abril, la empresa que me arrendó el local me lo puede subir por ley y además así está estipulado en el contrato. Entonces va a decir, bueno, estaba en 10 millones. El IPC fue el 5.7% del 2025 para Colombia. Entonces, tu arriendo te lo voy a subir en ese valor. Luego, entonces, mi planeación que yo traía con un costo fijo, nada más en arrendamiento de 10.000 pesos, ¿sí? De abril en adelante, ese costo fijo cambia. Y no cambia porque yo lo controlo. Cambia porque por norma me lo pueden subir. ¿Ya? Te pongo otro ejemplo de un costo fijo que puede subir. En los costos indirectos de fabricación, mano de obra indirecta, normalmente los sueldos de los supervisores son sueldos fijos, pero los aumentos de sueldo no necesariamente en las empresas se dan en enero. No en todas las empresas aumentan el sueldo cuando se cambia de año. Te lo pueden aumentar en marzo, en abril, en agosto, ¿sí? Y no necesariamente te lo aumentan con los porcentajes que dice el gobierno que deben aumentar los sueldos. Porque si es una empresa privada, ella lo puede aumentar en el valor o en el porcentaje que ella quiera. Ahora, que preferiblemente y para efectos de planeación y control, ¿se debería hacer todos esos aumentos a comienzos de año? Sí, sería lo ideal. Pero hay costos fijos sobre los cuales yo no tengo control.
Yo no tengo control. Te coloco un ejemplo. Otro ejemplo. Hay un SIF que es fijo, el servicio de Internet. Tú tienes, por ejemplo, un plan corporativo en tu empresa para Internet y telecomunicaciones. Digamos que el plan te vale 200.000 pesos. En cualquier momento los planes los ajustan y ustedes, los que tienen planes de celular, saben que en el momento que lo compramos nos dijeron, nada más vas a pagar 45.000 pesos mensual. Y después de 3 o 4 años de tener el plan, ¿estás pagando 45.000 mensual? No, porque los planes, No, no tanto eso. Ahí sí lo interrumpo porque ese tema sí sé bastante. Los planes como tal, ellos tienen, las empresas de telefonía móvil, ellos tienen la oportunidad de subirle el plan a las personas, tanto los servicios móviles como los servicios hogar, 2 veces al año o una vez al año. Y sin eso previo depende aviso. también, no, sí, tienen que hacer un preaviso primero, O antes sea, de o hacer sea, el perdón, aviso lo hacen cor- dentro de las facturas. corrijo, no sin previo aviso, sin haberlo acordado con el cliente. O sea, Exactamente. no te dicen, Eso es lo que le llaman el señor Sergio, incremento anual. correcto, no te dicen, señor Sergio, ¿quiere que le incrementemos su factura corporativa? No, te dicen, el otro mes aumenta tanto y el otro mes va. Exactamente, así es. Lo hacen cada 6 meses o una vez al año. Y funcionan los planes corporativos y funcionan los planes personales. Entonces, fíjate que es un costo que tú lo programas fijo. Tú a la hora de hacer tu presupuestación lo haces fijo, pero en el transcurso del tiempo te cambia. Es un fijo que varía. Entonces, tienes arrendamientos, tienes sueldo, tienes algunos servicios. Muy buena la pregunta, Diana. Bien, esto era lo que le decía. Ah, bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta, alguna otra inquietud. Esta diapositiva que tienen en pantalla era lo que les decía que en la planeación la empresa debe tener en cuenta que mientras más producto, ¿sí? El costo fijo unitario siempre va a variar. Y lo que debe pretender toda empresa es que el costo fijo disminuya, ¿sí? Ahora, en la medida en que la empresa haga una buena gestión de costos, en la medida en que la empresa controle tanto sus costos fijos como sus costos variables, va a tener mayor posibilidad de tener una buena utilidad en el precio de venta, ¿sí? Entonces, la producción realmente debería estar determinada por reducir el costo fijo por unidad. Y la mejor forma de hacerlo es produciendo en cantidades. Por eso en los próximos temas que vamos a ver costos por órdenes de fabricación. Porque muchas empresas no tienen las maquinarias prendidas, sino hasta que le llegan las órdenes de fabricación. Ahora no aplica para todas. Sí, le ponía el ejemplo de Bavaria. Bavaria no espera a que los tenderos le pidan, los comercios le pidan, las discotecas le pidan, porque es un producto de alto consumo. Siempre están fabricando su producto estrella. Pero hay muchas fábricas que dicen, bueno, vamos a bajar el costo fijo, vamos a producir 10.000 unidades. No, no lo pueden hacer si no tienen mercado para vender. Ojo con eso. Cuando estamos hablando de ese comportamiento en la empresa, cuando la empresa está gerenciando bien ese proceso, ahí es donde decimos que hay un uso máximo de la capacidad instalada, de la capacidad productiva. Ahí es donde se mira la eficiencia en los costos de la empresa, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que no se trata de producir por producir y aterrizo en sus empresas de proyectos, porque todo lo que estamos dando ustedes lo tienen que llevar a su empresa de proyecto formativo. Ustedes el primer año de su empresa, que fue comercial, ustedes allí pudieron establecer, recuerden cuando veíamos punto de equilibrio y decíamos cuáles son los meses en los que mayor venta hay por la estacionalidad del producto que ustedes manejan.
esos mismos meses donde más demandan la mercancía que ustedes vendidan, van a ser los mismos meses donde mayor producción deben tener, ¿sí? Para eso nos sirve la estacionalidad que determinamos cuando la empresa era comercial, para ver cuáles eran los meses en los que el mercado más demandaba la mercancía que yo vendía. Ahora, como no vamos a vender, sino a fabricar, esa estacionalidad, esos meses en los que ustedes saben que venden bastante, un mes antes tienen que producir bastante. Por eso es importante que ya tengan terminado el ciclo de costos comercial, porque todas esas variables me los da el ciclo de costo comercial. Bien, digamos que estas son unas reglas que debemos tener en cuenta en cuanto al volumen de la producción, ¿sí? Y son reglas, digamos, fijas. Esto siempre ocurre. Los costos totales variables cambian en proporción al volumen. Mayor volumen, mayor costo variable. Los costos variables por unidad permanecen constantes ante los cambios de volumen. Ojo, los variables totales aumentan, pero los variables por unidad siempre tienen que ser los mismos. Eso es un principio del costo estándar. Los costos fijos totales, como son fijos, siempre van a permanecer constantes, independientemente de qué volumen de producción tengan. Tengan mucho o tengan poco. Pero los costos fijos por unidad aumentan o disminuyen cuando el volumen de producción aumenta o disminuye. Era el ejemplo que les ponía del arrendamiento cuando produzco 1000 unidades o cuando produzco 5000 o cuando produzco 15000. A mayor producción, menor costo fijo unitario. A menor producción, mayor costo fijo unitario. La idea entonces para el control de los fijos es siempre tener una producción alta. Bien, resulta que así como tengo costos fijos y costos variables, hay unos costos que tienen componentes de ambos. Lo llamamos costos fijos, ¿sí? También se conocen como los semivariables. Estos costos mixtos que tienen una parte que es variable y una parte que es fijo, su principal característica es que la parte fija de un costo semivariable siempre representa un cargo mínimo. Es más, los servicios públicos, en su gran mayoría, son costos mixtos, porque los servicios públicos tienen una parte que es cargo fijo y una parte que se llama consumo. Uno diría, si yo mi casa la cierro, no utilizo agua durante un mes, bajo los tacos, no consumo gas durante un mes, los recibos deberían llegarme en cero. Pues en una sana lógica, eso es lo que uno pensaría. Resulta que no te va a llegar nunca un recibo en cero, porque así tú no consumas nada, una parte de los servicios públicos es un costo fijo, se llama cargo fijo, y la otra parte que te cobran se llama consumo, ¿sí? Si ustedes son juiciosos y analizan, en los recibos de servicios públicos de nuestras casas, todos los meses vienen unos valores que son fijos. Y todos los meses viene algo que se llama consumo, que te muestra una barrita. Este mes consumiste 130 kilovatios, 200 kilovatios, 400 kilovatios, o consumiste 10 metros cúbicos de gas, 12 metros cúbicos de gas, 8 metros cúbicos de gas, pero nunca te va a llegar un servicio en cero. Ahora, ¿cómo lo clasifica la empresa? Ya este es un nivel de detalle mucho mayor.
La empresa podría establecer dentro de sus costos qué parte de los servicios públicos es fijo y qué parte es variable. Pero ¿por qué muchas empresas no lo hacen? Porque es que la parte variable de un recibo de servicios públicos es muchísimo más alta que la parte fija. Entonces, para evitar esa no tarea adicional, para evitar de pronto ese nivel de detalle, todo el servicio público lo ponen como variable. Guárdalo. ¿Sí? Si ustedes miran los recibos de servicios de su vivienda, o donde estén viviendo, así sea propia o arrendada, siempre van a tener un cargo fijo y siempre van a tener un cargo variable. El cargo variable es el consumo. Los servicios públicos, por la naturaleza de los servicios públicos, son costos mixtos, son costos semivariables. Lo que pasa es que, como les digo, el consumo siempre, el valor por pagar por consumo, siempre es mucho más alto que el valor por el cargo fijo. Entonces las empresas lo consideran todo como variable. ¿Sí me explico? ¿Sí soy claro allí? Sí, profe. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa arrienda un camión de reparto con un cargo de 2.000 anuales. Pónganle 2 millones anuales. Más 15.000 pesos por cada milla de recorrido. Allí tenemos un costo que tiene un componente que es fijo, un canon de alquiler, ¿sí? Pónganle 2 millones muy bajito, pónganle 20 millones anuales. No, dejen 10 millones de pesos anuales. Pero por cada kilómetro recorrido te cobran 15.000 pesos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que si tú al carro de reparto que alquilaste, lo usas o no lo usas, repartes o no repartes, tienes una parte que es fija, tienes los 2 millones. Pero si por cada kilómetro recorrido te cobran 15.000, ya ahí cuando vayas a catalogar ese costo, tienes que ponerlo como un costo mixto. Costo mixto semivariable, donde tienes una parte que es fija, la parte del arrendamiento, que use o no use el vehículo, tengo que pagarla, y la parte del consumo por cada kilómetro recorrido, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pagan ese tipo de contratos? Pues te liquidan por todo el kilometraje recorrido. Te dicen, bueno, en el mes recorriste tantos kilómetros, tu costo mensual son 2 millones y recorriste 100 kilómetros a 15.000 el kilómetro, te pagas los 2 millones más tanto por variable. ¿Ya? Para la empresa, si tiene ese tipo de contratos, si tiene ese tipo de servicios, sí, sí es bueno discriminarlo. Entre otras cosas, porque me permite también saber qué tan eficiente soy con el uso de ese servicio. Se supone que si la empresa alquila un camión de reparto, es, perdón, es porque le va a dar bastante uso. Porque imagínense si lo uso o no lo use, voy a pagar 2 millones de pesos mensuales y lo tengo parqueado. Pues no estoy haciendo absolutamente nada, ¿sí? Es mejor subcontratar una empresa de servicios que se encargue del reparto, que de hecho, para tomar una decisión como esa, las empresas evalúan esto. Evalúan qué es mejor, comprar yo el vehículo de reparto, alquilar yo un vehículo para reparto o contratar una empresa de reparto que haga esa labor. Eso lo tienen que evaluar antes de tomar una decisión como esta.
Pero si la decisión fue alquilemos un vehículo para repartir y las condiciones son estas, ahí estoy frente a un costo mixto en la que yo tendría que establecer cuánto de ese costo es fijo y cuánto de ese costo es variable. Gráficamente, así se comportan los costos mixtos. En el plano cartesiano tenemos en el eje horizontal, el eje de las X, las millas recorridas. Y en el eje de la Y vertical tengo los costos totales. Miren que independientemente de las millas que recorra el carro o de los kilómetros, para hablar en unidad de medida que utilizamos aquí en Colombia, si el carro reparte 100, 200, 300, 1000, 2000 kilómetros en el mes, siempre va a pagar 2000 pesos o 2 millones de pesos mensuales, por ejemplo. Si recorre 5000, 10000, 20000, siempre va a pagar 2000 pesos. Y de aquí en adelante, ¿sí? Se va a incrementar de acuerdo al número de millas o de kilómetros que haya repartido. Ahora, si no repartí nada en el mes, si hice 0 kilómetros, no repartí, aplica la porción fija. 2 millones. 2 millones todos los meses, reparta o no reparta. Ya dependiendo de cuánto reparto, irá aumentando el valor, pero en la proporción variable. 15,000 pesos por kilómetro. ¿Ya? Así se comportan los costos semivariables. Una parte es fija, este primer bloque que está debajo. Este primer bloque que está debajo es fijo, sin importar el kilometraje. Y una parte que es variable, que va aumentando. Recuerden el comportamiento que tiene el material directo. Mayor producción, mayor material directo. Aquí mayor kilometraje, mayor porción variable del costo mixto. Ese es el comportamiento. Un bloque fijo, independientemente del kilometraje, y un bloque variable que va aumentando proporcionalmente a los kilómetros recorridos. Preguntas, muchachos, inquietudes, comentarios. Bien, me voy a la guía de aprendizaje para orientarlos en las tareas y trabajos que vamos a hacer. En nuestra guía de aprendizaje, que es la guía número 26, y que ustedes la tienen porque se las envié hace ratico al grupo, tenemos unas actividades que vamos a desarrollar. Y se las comparto por acá. En esta guía 26 de nuestra formación, que es la guía de elementos del costo, ya la estamos acabando, vamos próximos a tomar la guía 27, que ya tiene que ver con estado financiero para las empresas productivas. Tenemos unas actividades que vamos a desarrollar, unas de ellas las pueden ir desarrollando enseguida, las otras las vamos a desarrollar mañana presencialmente en la sede Bosque. Profe, disculpe, una duda. Dígame. Con el tema anterior de los costos variables, Ajá. tipo si tenemos un camión propio, Ok. ya el costo ahí no sería variable. El costo no sería variable. Digamos que podría comportarse de ambas formas. ¿En qué sentido?
Si tú tienes, por ejemplo, programados un gasto por mantenimiento mensual de ese camión, Ujú. podríamos hablar ahí, Alejandra, de un costo fijo, gastos de mantenimiento del camión. Por ejemplo, que tú tengas que todos los meses hay que hacerle un mantenimiento que vale 2 millones de pesos. Eso es un gasto fijo. Pero ¿qué se vuelve variable en ese camión? Si La ya es tu, gasolina, exacto, si ya es tuyo, el consumo de la gasolina se te vuelve un variable. claro. Y un gasto fijo sería tipo si yo contrataría un conductor para que conduzca el Correcto, camión. correcto. Ok. Ahora también tendrías que evaluar si ese conductor lo pones como un costo o como un gasto, porque si lo pones como un costo, sí, se te incrementa el costo del producto. Y recuerda que a nivel de costo, en cuanto a mano de obra, estamos hablando de nada más los que están ahí dentro de la planta. ¿Listo? Y gracias, profe. Ok, con gusto. Bien, entonces me voy a la guía 26. Esta parte ya la desarrollamos, la parte que tiene que ver con identificar la materia prima de su empresa de proyecto. Eh, Esta es la que estamos haciendo ahora. Materia prima, indirectos de fabricación, costos de conversión, clasificación de los costos, ¿sí? Costos unitarios, costos totales. Ok. La que vamos a desarrollar es esta. A nivel de equipo de proyecto, sí, voy a ampliarles por aquí. Esta imagen ya se las envía al grupo. Ya ustedes tienen identificado los productos que van a fabricar en su empresa y tienen identificado cuáles son los materiales directos e indirectos. Ahora van a establecer cuánta cantidad de cada uno de esa materia prima necesitan para la fabricación de su producto. Es decir, vamos a hacer un poquito de estandarización del costo. ¿Cuánto necesito de materia prima 1, de la materia prima 2, de la materia prima 3, de la materia indirecta? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito de mano de obra? ¿Cuántos procesos productivos tiene la fabricación de mis productos? Yo les colocaba, por ejemplo, que en una empresa de calzado pueden haber varios procesos o varios departamentos. Puede haber el departamento de corte, que corta el cuero. Puede haber el departamento de, no sé, me lo voy a inventar porque no lo conozco bien. De pegado, puede ser el departamento de costura, ¿sí? Entonces, ustedes van a investigar en su proyecto, en su empresa, cuántos procesos productivos necesitan para fabricar el producto que ustedes van a vender. Ya aquí en esta tablita, ustedes van a ir dándole forma al costo unitario de su producto. Y miren que dice costo unitario estimado, ¿ya? Yo sabiendo cuánto necesito de material directo, cuánto necesito de material indirecto, cuántos procesos tiene mi producto, cuántas horas hombre tiene mi producto, mano de obra, eh, cuáles son los costos indirectos de fabricación en los que voy a incurrir, cuáles son los materiales indirectos, si tengo supervisores en la planta. Por ahí vi que alguien puso personal de control de calidad, todos esos costos indirectos, el estimativo del arrendamiento, el estimativo que acaba de hacer Alejandra, si voy a tener un vehículo, todo eso tienen que irlo poniendo en numeritos. Y este cuadrito que ustedes ven en pantalla lo van a hacer por cada producto, porque cada producto tiene un costo unitario distinto. ¿Listo? Ese es un trabajo que tienen que ir haciendo en equipo de proyecto.
La idea es que mañana yo voy a prestar computadores, no me prestan muchos allá en Bosque, pero la idea es que por grupos de proyectos tengamos esta ficha. Y seguidamente tenemos un ejercicio. Este sí lo pueden ir haciendo en casa y mañana lo socializamos. Con lo que hemos explicado de conceptos de costos fijos, variables y mixtos, esta imagen también se las mandé al grupo del WhatsApp. Realicemos este caso de estudio. Determine cómo se comporta cada uno de los costos y haga la gráfica que represente el comportamiento. Tenemos una compañía de juguete que produce las muñecas Barbie. Las Barbie llevan un motorcito interno que vale 19,000 pesos. Si la producción en enero fue de 2,000 unidades y los meses siguientes la producción aumentó un 5%, grafique el comportamiento del costo total de los motores e identifique si es fijo o variable. Grafique, tienen que hacer una tablita, ojalá en Excel, y la gráfica, ojalá en Excel también, para que puedan ver cómo se comporta ese elemento del costo. La segunda, dentro de la misma compañía, tiene un costo de arriendo mensual de 4 millones de pesos. Determine el costo unitario que tendría que asumir cada unidad del producto fabricada en cada mes. Entonces, tenemos una empresa que fabrica muñecas. Uno de los elementos que lleva las muñecas es un motorcito interno que vale 19,000 pesos. En enero se produjeron 2,000 y todos los meses se incrementó la producción un 5%. Van a graficar ese comportamiento del costo total de los motores, identificamos si es fijo o variable. Y luego, en el mismo ejercicio, miramos cómo se comportan el costo de arrendamiento mensual y cuál es el costo unitario por mes. Costo unitario por mes. Ese lo pueden ir haciendo hoy y mañana allá lo revisamos. Tarea de investigación. Esta es para mañana. Cada equipo de proyecto va a investigar, ¿sí?, los diferentes métodos que existen para separar los componentes fijos de los variables de un componente de un costo mixto. Estas son las diferentes formas de establecer cuál parte del costo es fijo y cuál parte del costo es variable en los costos mixtos. Hay tres métodos que son los más usados: el método del punto alto y del punto bajo, el método del gráfico de dispersión y el método de los mínimos cuadrados. Todos los equipos de proyecto van a investigar los tres métodos y van a hacer una presentación. Cada grupo va a exponer un método. ¿Cuál grupo va a exponer qué método? Mañana en clase lo escogemos. La idea es que tengan todo eso listo para mañana. Punto 332 y 333 para mañana. Punto 331 lo desarrollamos en clase. 334, este se lo dejé planteado. Teniendo claro el comportamiento de materia prima, mano de obra y CIF, complete el cuadro de clasificación de la empresa Industrias Cruz, determinando los costos unitarios totales para una producción de 1,000 unidades. Luego, traslade su valor al elemento del costo que corresponda, identificando si es directo o indirecto, fijo o variable, y halle los valores verticales de cada columna. Les estoy dando unos datos iniciales. Se van a producir 1,000 unidades y aquí están los elementos que vamos a utilizar: ángulos, arrendamiento del punto de venta, hay un cerrajero, hay un contador, hay combustible, está la depreciación de la maquinaria. ¿Qué van a hacer ustedes? Y está el valor de cada uno, obviamente. La unidad de medida y el valor de cada uno. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a determinar el costo, van a clasificar todos estos elementos
de acuerdo a según el alcance, de acuerdo a elementos del costo, si es mano de obra directa o indirecta, de acuerdo a si es un gasto de administración o venta y de acuerdo a si es fijo o si es variable. ¿Qué van a trasladar aquí? No van a poner una X, van a poner el valor que les está dando el ejercicio. Y al final vamos a hallar los totales de cada una de las columnas verticales. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, los que no tienen cantidad o unidad de medida. Pasas el valor directo a la columna que corresponde. Ok, gracias. Los que sí tienen cantidad o unidad de medida, pues tienes que hacer una multiplicación ahí. Aquí está el primer ejemplo. Al final, vamos a tener cuánto es el costo por cada uno de los elementos, cuánto es el costo, el valor de los gastos de venta, de los gastos de administración y cuántos son los fijos y cuántos son los variables. ¿Listo? Ese cuadrito también lo tienen en la guía y también se los envié al grupo de WhatsApp para que lo tengan como referencia. Preguntas, muchachos, inquietudes, comentarios, observaciones. Ok, cualquier inquietud que les surja en el desarrollo, me la pueden hacer al grupo de WhatsApp. Les voy a compartir en este momento las diapositivas que vimos hoy para que las tengan de guía para hacer el trabajo. Dios mediante, nos vemos mañana en la clase presencial. Instructor, la entrada es normal, 6 de la mañana.